idea para poder comparar estas crisis es un enfoque más en clave de sociología económica, en donde el acento se coloque sobre el accionar de distintas fracciones de clase, especialmente de la clase dominante, ¿no? Y pensar hasta qué punto estas crisis son expresiones recurrentes de estos análisis que poblaron tanto las ciencias sociales en la década del 70, fines de los 60, relacionados con las cuestiones pendulares en Alarón, en la Portantiero, en clave de hegemonía, ¿no? Hay una idea de ciclos en la Argentina, de ciclos recurrentes en el sentido pendular, de ciclos pendulares, que se va desde algún modelo dramatizar nacional popular desarrollista X hacia otros modelos más liberales, financieros, aperturistas, que van teniendo expresiones muy distintas y que por supuesto se dieron y se fueron analizando en esa clave en el periodo de ciclo de alternancia dictadura-democracia, que va del 55 al 76, como un análisis puntual de esta producción sociológica y politológica, pero que luego se fue perdiendo a la hora de analizar los ciclos posteriores de estabilidad democrática. Entonces la pregunta que para mí era clave, que era la convocatoria del desayuno, era decir, bueno, ¿es posible recuperar estas categorías analíticas que plantearon algunos autores para el ciclo democracia-dictadura del 58, del 55, 76, para pensar el periodo de estabilización democrática del 83 para acá? Si eso es cierto, digamos, si fuera posible hacerlo, ¿eso estaría dándonos cuenta en algún punto de estas crisis fuertes que nosotros estamos atravesando? Nosotros podemos hablar de una crisis desde el 83 para acá, claramente de la crisis hiperinflacionaria del 89, claramente de la crisis del modelo de convertibilidad en el 2001, y hoy, a partir de la crisis del año pasado en el mercado financiero, con la brutal devaluación que se produjo, con las consecuencias tan nocivas que hubo sobre el tema de distribución del ingreso, caída del salario real, inflación, esas tres crisis tienen algo que ver con estos comportamientos pendulares en términos de fracciones de clase y alianzas de fracciones de clase. Me parece que en ese sentido es interesante porque para mí el marco, si bien requiere ajustes, es muy auspicioso para pensar y seguir reflexionando sobre las debilidades que tienen nuestras élites para construir modelos de desarrollo sostenido en este país. Acá hay estas crisis brutales que se presentan, con los costos sociales que se presentan, nos dicen algo muy significativo sobre la composición de nuestras élites económicas, los niveles de fractura que tienen y de conducta predatoria que desarrollan, porque ya a esta altura uno podría hipotetizar que la conducta que despliegan es predatoria, en el sentido de que en una lógica de salvarse a sí mismas terminan arrastrando el país en donde tienen incluso anclados sus activos físicos, porque estoy hablando de dueños de capital, ¿no? Claramente, de capital productivo. Y también habla algo sobre las propias debilidades del campo popular y fortalezas del campo popular, ¿no? La fortaleza de tener un nivel de organización tal como para poder vetar el avance de determinados proyectos en algunos momentos, pero también las debilidades de no poder construir mayor capital político, construir mayor hegemonía, mayores condiciones de hegemonía en el momento en que hay posibilidad de avanzar con algún tipo de proyecto más nacional y popular. Entonces, por un lado, caracterizar a nuestras élites. Estas élites económicas, claramente, como les decía antes, presentan una conducta a esta altura clara, que es una conducta de tipo predatoria, de obtención rápida de la mayor cantidad de utilidades, aprovechando acción estatal y buscándola oriental en su beneficio
y han logrado que eso se mantuviera como una constante durante todo el ciclo democrático hasta llegar a esta última expresión, que es la expresión más contundente de captura del Estado, que es decir, bueno, parte de la élite puede gobernar directamente ocupando cargos públicos de relevancia en áreas estratégicas, como por ejemplo el área energética. Eso da cuenta de que ya no es que se necesita hacer otro tipo de intervención política para lograr la orientación de la política pública, sino que en el reconocimiento de la necesidad de sostener el sistema democrático como régimen, igual se puede lograr una captura del Estado fuerte que le permita actuar en el propio beneficio. El tema es que las crisis recurrentes que se generan tan fuertes dan cuenta de las disputas internas que existen al interior de esa fracción, que en un primer momento suelen converger, pero en algún momento la propia lógica de predación que despliegan hace inconsistente cualquier tipo de sostenimiento de modelo. Eso al interior de la élite, y encima uno lo tiene que analizar en una clave relacional con el resto de los actores sociales del campo, que no es la élite, del campo popular, que intenta también y hace su juego en cada uno de esos momentos para tratar de reorientar la situación. Pensemos la crisis del 89. ¿Qué sabemos de la crisis del 89, la hiperinflacionaria, en términos sociológicos? Sabemos que hay una fracción muy vinculada de la élite económica con el sector financiero que inicialmente logra tener, en el contexto que bien describía Bruno, una acción rápida hacia la dolarización de sus carteras y esa formación de activos externos, lo que lleva es a la salida de esos capitales que van hacia a explicar la devaluación, la forzada devaluación, digamos, de febrero, cuando se deja intervenir en el Banco Central, deja de vender dólares. Pero después uno, cuando sigue observando lo que sucede entre marzo y julio, ve que la inflación mayorista está por encima de la inflación minorista, o sea que los formadores de precios, grandes empresas industriales que tienen anclaje en los mercados, en el mercado local, tienen un traslado a precios incluso mucho mayor que el de la devaluación, y que después hay un costo que paga una fracción más débil de esa burguesía, que sería la comercial, porque la inflación, si bien fue altísima, la inflación minorista fue menor a la inflación mayorista, y la mayorista fue mayor a la proporción de la devaluación. Entonces, si uno analiza esos indicadores y le pone carmadura en términos de actores que están atrás, lo que puede observar ahí que es esta puja, esta pulseada que se despliega entre distintas fracciones, que por supuesto algunas tienen patas colocadas en ambos lugares y siempre buscan un juego de win-win, ¿no? De ganar en cualquiera de las circunstancias, tiene comportamientos que arrastran resultados asimétricos adentro de la propia élite, que dan cuenta de las inconsistencias que hay en los proyectos políticos, en las lógicas de acción política de esas élites, donde termina primando la conducta microeconómica elemental, y que además hablan de las debilidades del campo popular a la hora de interpretar o de diagnosticar lo que está sucediendo, porque si uno piensa el objeto de lucha en ese momento de los sectores populares, fue más relacionado siempre hacia la clase política, hacia la incapacidad del gobierno para poder conducir ese proceso, y después rápidamente hacia el Estado, porque hubo una impugnación hacia el Estado en general, derivada lógicamente también de un proceso hiperinflacionario, ¿no? Porque la moneda se diluye, y si la moneda se diluye el Estado simbólicamente. Nosotros eso, ¿qué expresión más clara del Estado que la moneda? Entonces me parece que en ese contexto el diagnóstico rápido que se elabora desde los sectores dominantes y que se difunde fácilmente y que gran parte del arco social acepta, es que la crisis lo que viene a mostrar es el agotamiento de un modelo en donde el Estado tiene una presencia clave. Y entonces la solución aparece rápida, que es cambiar ese modelo estadocéntrico, como diría, ¿no? Ir hacia una matriz donde el mercado sea el mejor articulador. El mercado. Y se defendió eso. Y se terminó apoyando mayoritariamente, digamos, y la nueva condición de hegemonía que genera la historia de Carlos Menem
permitió que se consolidara un proyecto que en un primer momento tuvo la confluencia de las distintas fracciones de la élite, que fue el periodo inicial de la convertibilidad, que uno podía marcar hasta el efecto tequila, pero que a partir de ahí, nuevamente las disputas al interior de esa élite llevaron hacia un proceso de formación de activos externos, hacia la venta de muchos capitales cuando llega la competencia internacional de muchas empresas que se terminan dolarizando y saliendo, horadando las propias bases de sustentación de la convertibilidad. Se estalla la crisis del 2001, con todo el costo social que ya venía arrastrando, con la convergencia de la protesta enorme que venían desde los sectores populares perjudicados por la cuestión de pobreza y empleo y los sectores medios que tenían el problema del corralito como el gran problema que marca el punto de hartazgo con el gobierno y la crisis que ya todos conocemos, que no voy a relatar, pero a mí me interesa ver cómo se resuelve. Esa crisis se resuelve al interior de los sectores dominantes en el primer trimestre del 2002 y no se resuelve para nada en favor del campo popular. Pensemos la especificación asimétrica para dar un solo ejemplo de qué capacidad de lobby tuvo el sector bancario financiero agrupado alrededor de ABA en ese febrero del 2002, mientras todo el país estallaba en manifestaciones y la ciudad emergía de un montón de asambleas populares y estábamos todos desbordados de la alegría de los cuestionamientos, y el lobby bancario consiguió que se especificaran todos. Primero, que hubiera especificación con el costo de esa especificación a cargo del Estado y que además fuera para todas las deudas. O sea, las grandes empresas, Techín consiguió que se le especificaran sus deudas en el sistema bancario local a $1, $1, cuando tenía un beneficio inédito por la devaluación que se había generado en la salida de la convertibilidad. Entonces me parece que esas dos crisis nos tienen que dar algunas lecciones sobre cómo pensar, leer la crisis del 2018. La crisis del 2018 también involucra y nos expresa algo de la inconsistencia de los proyectos, y yo diría en la oportunidad histórica que ha tenido la élite de poder legitimar socialmente su proyecto de país. Porque esta era la oportunidad histórica. Llegaron al poder por un gobierno que obtuvo legitimidad de origen en la votación y lograron formar parte de ese gobierno y controlar áreas muy claves del aparato estatal. Y sin embargo, eso, ver a la élite en el Estado permitió ver con más claridad que nunca la cantidad de contradicciones, a la élite económica en el Estado, la cantidad de contradicciones que hay en su seno y la lógica predatoria que tienen, y confirmar una vez más que no hay modelo de país ahí posible, porque no están dispuestas a ir hacia la construcción de nada que dure, por lo menos hasta que no termine el peronismo en el país. Supongo que va a ensalar, o el peronismo en su versión, ahora la llaman populismo pandillero. Hay uno bueno y hay uno malo, el republicano y el pandillero. Entonces me parece que ahí hay una clave para los sectores populares. Otra vez, ¿dónde vamos a estar metiendo la lupa? Porque si esto vuelve a ser un discurso antipolítico del estilo, todos son iguales, no ves que todo lo mismo, que antes me enojaban entre sí y ahora están todos juntos, y entonces se termina instalando esta idea de que la política es incapaz de la generación de proyectos y acá se sigue desresponsabilizando en cada una de las crisis al poder económico, vamos a seguir repitiendo estos problemas recurrentemente. O sea, me parece que hay que enfocar en la narrativa una lectura más de los sectores populares, una lectura más clara, una identificación más clara, sobre todo ahora que lo tenemos muy a la vista, muy visible, de cuáles son las debilidades de nuestros sectores dominantes y por qué nunca vamos a ser ni Chile, ni Australia, ni nada parecido. Para empezar, porque con esos sectores dominantes no se puede ser ni Chile ni Australia, y para seguir, porque son los que tenemos y se necesitará un Estado que pueda llevarlos a un nivel de orientación y disciplinamiento tal que los pueda poner al servicio de un proyecto nacional más o menos convencidos o más o menos controlados. Nada. Gracias.